Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este tiempo que vamos a departir todos juntos. Yo sé que usted está allí dispuesto en su casa, con su familia, en ese hermoso hogar, bajo la presencia del Señor. Y sé que hoy vamos a seguir tratando un tema que nos inquieta, que nos bendice y sobre todo que nos enriquece y nos ayuda a tener esa vida en Cristo abundante y a disfrutar cada día más de la presencia del Señor en todo lo que hacemos. Así que bienvenidos a todos los que nos están sintonizando en este momento, aquí en Colombia, en España. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más y deseando que esté en un lugar de reposo, de tranquilidad, un lugar donde usted pueda oír la palabra del Señor. Vamos a exaltarle, adorarle, siempre bajo el principio de que Él habita en las alabanzas de su pueblo, lo que significa que cuando cantamos, cuando alabamos, cosas sobrenaturales empiezan a suceder, amén. Entonces digámosle: Señor, te doy gracias, hoy una vez más te buscamos con nuestro corazón, Señor. Padre, queremos más de ti en esta noche, Señor. Queremos disfrutar más de tu palabra, de tu presencia, Dios. Queremos disfrutar más, Señor, de tu gloria, Dios. Dígale conmigo: gracias por el Espíritu Santo que está en este lugar para enseñarme y guiarme a toda verdad, Señor. Por eso hoy decimos juntos: para tu gloria, para tu honra, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor, te anhelo, te necesito. Yo a ti, Señor, te amo más que a mi ser. Sí, Señor, más que a mi ser, más que a mi ser, Señor. Te anhelamos, Señor, en esta noche, más que a mi ser. Solo a ti, Señor, más que a mi ser.
Esta noche te anhelamos, Señor, una vez más. Delante de ti llegamos para decirte, Señor, aquí estamos, postrados a tus pies, delante de tu altar, Señor, para oír de ti en esta noche. Te damos gracias por el privilegio y la bendición que nos das de reunirnos como familia y como hogar en Cristo para esta red de vida. Te damos gracias a Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, amén. Cantar al Señor es un reposo, es un refrigerio, de verdad que nos prepara espiritualmente también para recibir la palabra del Señor. Y más que estamos hablando bajo un tema, el amigo que no debemos ignorar, el Espíritu Santo. Ya hemos hecho, 5 entregas, por decirlo de esta manera. Hoy es la 6ª entrega de este tema, o más bien de hablar de esa persona tan importante, la cual Dios ha tenido a bien que lo hagamos, porque Él es el más interesado en que lo conozcamos, en que sepamos cómo actúa y que entendamos la importancia de la persona del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que en la primera entrega que hicimos, la introducción, hablamos de que Él no es una nubecita, no es algo que está por ahí flotando o que sencillamente una fuerza, ¿cierto? Él es una persona. Y también aclaramos que, se ha dicho teológicamente para explicar lo que es la tercera persona de la Trinidad, pero también hemos dicho que cuando hay una competencia donde hay más de 3, 4, 5, 10 personas compitiendo, el que mayor llama la atención son los 2 primeros puestos, el primero y el segundo puesto. El tercero ya nadie le toma en cuenta porque llegó de terceras. Muy chévere el esfuerzo, por ahí le harán 1 o 2 preguntas, pero toda la atención va a estar en el primero y segundo puesto, ¿cierto? Por eso decir que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, le quita o ha quitado en la mente del ser humano, por lo que los conceptos del mundo ahí vienen, le ha quitado peso, poder en cierta medida y relevancia en la vida del ser humano y más en la vida de la iglesia y de todo cristiano. Él ocupa el mismo lugar que el Padre y que el Hijo. Él es igual de importante, ¿cierto? Hemos hablado de esto. También hablamos de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Pues Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Lo vimos en la segunda parte. Jesús no inició su ministerio sin el Espíritu de Dios, pero antes de ello fue lleno del Espíritu de Dios. Y antes de ser lleno, Él pasó por el desierto, tema del cual fue muy interesante para ese entonces. Hablamos del desierto. ¿Recuerdas que sí. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Y algunas personas me preguntaron ya después que cómo así, que los desiertos, y es que a mí me han enseñado que cuando estamos por momentos difíciles, incluso estos días en mi estado de WhatsApp me enviaron un banner donde estaba Jesús con una persona abrazándola al frente de un gran desierto. Y él decía, aunque pases por el desierto, hijo, estaré contigo. Y al fondo se veía un verdor, como que esa era la meta. Entonces siempre se ha mostrado o se ha enseñado que los seres humanos, y más los hijos de Dios, pasamos por desiertos a veces interminables, que salimos de uno y viene otro, salimos de uno y viene otro. Bueno, este es un tema muy, muy lindo y muy profundo. De hecho, pues hoy no lo vamos a tocar, pero sí los queremos animar a que el próximo domingo se conecten a nuestra predicación, porque aquí es donde vamos a profundizar este tema de una manera muy práctica para que todos podamos comprenderlo. Bien. Entonces, el domingo próximo, está atento a la predicación de la palabra, la cual el Señor nos va a aclarar y a revelar y a ministrar lo que el Señor quiere que aprendamos con respecto al desierto y con respecto a la prueba. Tremendo, qué bendición por ello. También en la tercera entrega hablamos que Jesús no inició su ministerio sin el Espíritu y dimos 3 motivos por los cuales Jesús llevó a Jesús al desierto, que quería que usted y yo hoy pudiéramos comprender. Lo hablamos, ¿cierto? Y hablamos del poder del Espíritu Santo de Dios, lo que es la diferencia entre ser lleno y estar en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cierto? Fluir en el poder, fluir. Y la primera mención del poder de Dios, después de Jesús obviamente, la primera mención está en Hechos capítulo 2, donde ellos fluyeron en el poder. ¿Cuál fue el propósito del poder de Dios? No fue mostrar dones del Espíritu Santo, después hablaremos de ellos, fue predicar la palabra de Dios, lo que significa que todo hijo de Dios necesitamos fluir en el poder de Dios. ¿Para qué? Para predicar la palabra. La evangelización hoy en día, no digo que esté difícil, que cueste, pero lo que sucedería, diría yo, es que falta fluir mucho en el poder de Dios. El temor, el miedo, ¿cierto? La vergüenza de declarar nuestra fe, incluso el dudar ante otros pensamientos religiosos o filosóficos, significa que la iglesia necesita fluir más todavía en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así es. Y hablamos hace 15 días
la importancia de la obra del Espíritu Santo en la humanidad. Recuerde que vimos 3 puntos específicos. El Espíritu Santo obra en muchas áreas, pero hay 3 específicas que Jesús las declara en la Biblia, en las Escrituras. Y es que Él convence de pecado, justicia y de juicio. Esto es bien relevante, bien importante, porque la obra de conversión de una persona, es más, usted y yo que somos hijos de Dios, fue porque la obra del Espíritu Santo se vio en nuestras vidas, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. También lo vimos, lo aclaramos, para que lo pueda usted allí repasar. Y hace 8 días vimos el Espíritu Santo y el bautismo. Y hablamos de 3 bautismos. Muy interesante el tema, me han comentado, muy chévere. La gente entendió que hay 3 bautismos, que es el bautismo de... En Cristo, ¿qué es? el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y hablamos de que el bautismo en Cristo es el bautismo que nos lleva a la salvación, el cual viene por la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, se nos revela el amor de Dios y decidimos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. En ese momento somos sellados con el Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y somos salvos. Es el bautismo más importante que nosotros y que todo creyente necesita. Y el bautismo en agua es el bautismo que lleva a la evidencia pública del creyente, es decir, una persona que ya va caminando con Cristo, que se le ha revelado la obra de la cruz, como lo leímos también en el caso de Felipe y el etíope. Cuando se le revela la palabra, la persona dice, yo quiero bautizarme, es decir, yo quiero dar ese paso de obediencia, donde a través del ser sumergido en el agua, porque el primero somos sumergidos en Cristo, el segundo en el del agua, pues obviamente somos sumergidos, no por aspersión, no porque nos salpiquen agua, sino porque nos sumergen en el agua. Y sí, somos inmersos en el agua y de ahí salimos, ahí estamos haciendo un acto público donde nos estamos uniendo a Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Es decir, que nosotros públicamente anunciamos que nacemos o hemos nacido a una nueva vida y que hemos tomado la decisión de ser seguidores de Jesús o discípulos de Jesús. Exacto. Y el tercero que hablamos es el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo por el cual recibimos el poder del Espíritu Santo y la evidencia de ese son las lenguas. Una de las evidencias, y luego vienen los dones y todas esas cosas maravillosas que más adelante también vamos a estar profundizando. Así es, y le recuerdo por qué la importancia del Espíritu Santo de Dios en todas las facetas del ser humano. Hay una especial, y aquí quiero traérselo una vez más a su memoria, y está en 1 Corintios 2:14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La traducción en lenguaje actual me gusta también como lo dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no entienden el Espíritu de Dios. Es decir, usted y yo somos cristianos por la misericordia y el amor del Señor. Ahora, que esto no lo desaliente, por el contrario, le haga ver la obra tan importante del Espíritu de Dios en sus familiares, amigos y conocidos que aún no han rendido sus vidas a Cristo Jesús, que no han recibido el bautismo de Cristo, para que puedan ellos acceder a este bautismo. Hemos dicho esto, y los domingos pasados el Señor nos habló de que una semilla da según su género. Y pues si es una persona inconversa y usted le va a pedir frutos espirituales, pues va a ser muy difícil. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque el fruto de una persona que no conoce a Cristo va a ser el fruto pues del mundo. En otras palabras, se lo quiero decir de esta manera lo más suave posible, pero la Biblia lo enseña. Está en muerte espiritual, en ceguera espiritual, hasta que la luz de Cristo resplandezca sobre esa persona y el Espíritu Santo venga a hacer la obra en él. Por eso también hablamos de Génesis capítulo 1 y 2, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas. Amén. Que es como revolotear, como cuidar allí. ¿Se acuerda que era como cuidar allí la creación? La obra del Espíritu Santo de Dios es manifestar el amor de Dios, de Jesús. Que nadie se pierda. Jesús dice en la Escritura que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y quién está haciendo esa obra diaria y constantemente? El Espíritu de Dios. Es que, de hecho, por ejemplo, perdón, pastor, allí la palabra nos enseña que Jesús mismo declaró que Él venía a enseñarnos y a llevarnos al Padre, a mostrarnos al Padre. Pero el Espíritu Santo viene a mostrarnos a Jesús y a revelarnos la obra de Jesús. O sea, ellos siempre van a estar unidos. Por lo tanto, si nos revela a Jesús, nos lleva al Padre. O sea, ellos son uno solo y están esencialmente ligados. Así es. Entonces, permítame, dejo este computador por acá. Tomaré mi Biblia,
Porque el tema de hoy es El tema de hoy es importante hermoso. también. Bueno, todos los temas con respecto al Espíritu Santo que pienso yo que son preciosos con respecto a la palabra, todo es hermoso. Pero es muy importante que nosotros sigamos hablando de este tema porque yo sé que es del Espíritu Santo, Él nos ha guiado para que hablemos de Él. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos la iglesia está viviendo circunstancias y hemos notado en muchas personas, algunos hijos de Dios, que están como en la lucha. Y usan incluso esas expresiones, ¿cómo estás? En la lucha, batallando. Y cuando nosotros vamos a la palabra, esto no es una lucha, esto no es una batalla, porque esto ya es una victoria ganada, claro. Es maravilloso vivir cada día para Él y obviamente espiritualmente hay una guerra, ¿cierto?, que se está librando allí contra nosotros, pero ya hay una victoria ganada. Por lo tanto, el Señor Jesús no nos rescató de muerte a vida para que vivamos en la lucha, sino para que vivamos en Él, en una vida abundante. Que claro que tenemos retos, que hay dificultades, sí, pero eso no significa que tengamos que andar como toda hora ahí, como difícil, ¿sí? Ahora, aquí también hay que decir que Pablo menciona en 1 Timoteo que pelea la buena batalla, pero de la fe. De la fe. De la fe, es O sea, muy diferente. ¿en qué consistiría entonces la batalla? En que si yo tengo al Espíritu Santo, Él es mi amigo fiel, porque es que el tema lo iniciamos diciendo... Yo soy tu amigo fiel. Iniciamos hablando, o el título del mensaje es el amigo que no debemos ignorar. Y a medida que lo hemos desarrollado, hemos descubierto que el amigo que no debemos ignorar es el Espíritu Santo. Y hoy queremos ratificar o darle vuelta a ese título y decir, tu amigo, el Espíritu Santo. Y qué bueno que allí donde estás tú puedas decir, mi amigo, el Espíritu Santo, mi amigo fiel, el que nunca falla. Y poder entonces nosotros entender que con el amigo fiel que nunca falla, que nos revela Cristo Jesús y la palabra, nuestra fe se fortalece y podemos enfrentar cualquier adversidad y cualquier dificultad. No que andemos pendientes a ver con quién es la pelea hoy, no, sino que sabemos que por la fe podemos pasar cualquier dificultad, podemos enfrentar cualquier reto, cualquier momento de presión, cualquier momento donde el enemigo quiera traer opresión. Podemos por la fe en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo de Dios salir victoriosos. Y lo más tremendo es que Pablo, cuando menciona esto de la batalla de la fe, está diciendo primero algo antes de esos versículos. Está hablando que hay gente que quieren a través del conocimiento ganarlas todas en el ambiente espiritual. Yo sé más, es la palabra en griego, en hebreo, en arameo, viene el egipcio, mejor dicho. Entonces dice que se inflan del conocimiento, pero no tienen la revelación realmente de la verdad porque no la viven. Cuando dice que peleamos la buena batalla de la fe, es el hecho de mantenernos firmes a pesar de esas circunstancias. Y también Pablo menciona que muchos dejan de servirle al Señor, de seguirlo inclusive a Él, porque dice que muchos se volvieron atrás, dice ahí en Timoteo, hablando de la batalla de la fe, porque se fueron tras sus sueños personales. ¿Es malo? No, nuestros sueños personales no son malos. De hecho, la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Pero ¿dónde está la batalla de la fe ahí? En que yo debo alinear mis deseos con la voluntad de Dios. Entonces, dígame si no es una batalla interna. ¿Y por qué de la fe? Porque la fe es alguien. Hemos dicho que la fe es alguien, es Jesús. ¿Y Jesús qué es? La palabra de Dios. Entonces, la buena batalla de la fe significa que yo he leído mi vida con respecto a la voluntad de Dios, Amén, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Así entonces, es. A veces queremos hacer nuestra voluntad, nuestra carne lucha. Una batalla interna. Interna. O sea, es de mi carne con el Espíritu. Sí. Que Pablo dice, bueno, le dice a Timoteo. No es la lucha del día con mi marido, del desayuno, que es que qué pasó con el vecino. No, ese tipo de lucha. Exacto, eso es muy diferente, muy diferente. Por eso no deberíamos usar esa expresión. Y me gusta lo que acabas de decir. A partir de esta red, la red se va a llamar, ya no es el amigo ignorado, ahora es mi amigo el Espíritu Santo. Qué bueno por eso. Sí, porque necesitamos entrar en la dinámica y en la realidad y en la dimensión de que Él es nuestro amigo. Conocerlo. O sea, ese es el propósito de estas redes que hemos hablado del Espíritu Santo, es que conozcamos quién es, qué hace por nosotros, cómo podemos acceder a Él. Y eso es lo que nos va a traer tanta victoria. Y Jesús dice algo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Amén. La pregunta es, ¿somos amigos del Espíritu de Dios? ¿Correspondemos a esa amistad? A la amistad, porque ahí dice también la palabra que el que quiera amigo, ¿qué tiene que hacer? Mostrarse amigo. Y uno dice, sí, el Espíritu Santo es mi amigo.
pero ni le llamo, ni le hablo, ni lo tomo en cuenta, lo ignoro, ¿cómo puedo tener una amistad? Alguien me escribió por el interno, pastor, o sea que yo puedo directamente pedir al Espíritu de Dios un favor, un milagro. Yo le dije, mire, la Biblia y Jesús enseña ¿Un esto. milagro? Sí, que si hay posibilidad de que Él logre un milagro, que Él se mueve. Yo le dije, mire, Jesús nos dice esto. Todo lo que pidamos al Padre lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces aquí quiero aclarar esto. Nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Con la guía del Espíritu, Del Espíritu Santo de Dios. Ahora, recordemos que el Padre, ¿qué hace el Padre? El Padre ordena. Planea. Planea, ¿cierto? Planea. Jesús Diseña todo. ejecuta. Administra. Pero el Espíritu Santo de Dios revela, ilumina, manifiesta. Entonces, para que tenga paz, de pronto la inquietud de algunos que nos están viendo. Ay, ¿cómo por entonces? Sí. Entonces, ¿cómo le digo? Espíritu Santo, te pido que en el nombre de Jesús vayas a esta obra. No. Jesús dice, pídale al Padre en mi nombre, que Él lo hará, pero lo hará a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿usted cómo puede hablar con el Espíritu Santo de Dios? Como un amigo, que es hoy lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo puedo hablarle así, claro que sí. Y quiero aclararle también que Jesús y el Padre no se pueden celosos diciendo, ay, sí, mire cómo le da el Espíritu Santo de Dios y cambia a mí. No, no, Él no hace eso, ellos no hacen eso. Ellos son uno, pero a la vez son 3 en 1. O sea, eso son como comercial, 3 en 1. No, ellos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Bueno, hay algo bonito que yo sé que es un poquito difícil de entender, pero voy a tratar de aportar para que podamos comprenderlo aún más. Nuestro Padre Celestial, ¿dónde está? En los cielos reinando. Reinando con poder. ¿Y Jesús? A la diestra del Padre. Claro, Él vive en nuestro corazón porque nosotros lo recibimos. Ahora Él y nosotros estamos ligados. Por eso dice que juntamente con Cristo nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no solo está en mí, está sobre mí y está conmigo. Entonces, 3 cosas. Aquí en esta tierra, el Espíritu Santo lo tenemos a toda hora. Nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo como estamos como esposos y hablamos, y qué opinas de esto, y ay, ahora cómo hago tal cosa, ¿sí? Entonces ahí debemos entrar en una relación muy, pero muy personal y unida con el Espíritu Santo. Así que conversar con el Espíritu Santo no es pecado y no está mal. Pero cuando se trata de pedir la voluntad del Padre, cuando se trata de pedir la aprobación del Padre, cuando se trata de presentar al Señor una petición específica, ¿lo hacemos a quién? Al Papá, a nuestro Papá, en el nombre del Hijo, que es el abogado, el intercesor, Él es el Redentor por el cual hoy tenemos libertad de acceder al Padre, pero pedimos la guianza del Espíritu Santo para que nuestra oración sea conforme al corazón del Padre, porque resulta que ¿quién nos revela los secretos del corazón del Padre? El Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo debemos saber cómo orar, cómo conviene? Dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, qué bueno y qué hermoso, como yo siempre les he explicado, uno puede decir, ay, Padre, estoy brava, estoy molesta, abrimos el corazón, sacamos todas esas emociones, todos esos sentimientos encontrados, pero ya cuando queremos que Él intervenga en esa oración, nosotros le pedimos al Espíritu Santo, guíame. ¿Cómo debo orarle a mi papá? ¿Qué debo decirle? ¿Cuáles son las palabras que mi papito quiere oír en esta tarde, en esta noche, en esta mañana? ¿Qué quiere mi papito escuchar? ¿Cómo puedo yo capturar la atención de mi papá? Porque si ustedes saben, como padres, nosotros podemos tener muchos hijos, pero tienen los hijos diferentes formas de comunicarse. Entonces, si un hijo viene bravo y se sienta y no dice nada, no quiero tal cosa, o hace el berrinche, pues difícilmente va a haber una comunicación. O hay quienes están callados, esos hijos que están callados para esquineados. ¿Y qué tiene? Dice, nada. ¿Pero qué quiere? Y por dentro está que no quería eso, sino lo otro. ¿Qué siente? Nada. No, bien. Entonces, está bien, sí. Entonces, el Espíritu Santo es el que cuando uno no sabe cómo expresar lo que está sintiendo, nos ayuda, ¿sí? Así como ese hijo necesita a alguien que le ayude para poder expresar sus necesidades y sus sentimientos, así mismo el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Entonces es importante que nosotros hoy conozcamos un poquito más acerca del Espíritu Santo. Importante. ¿Cómo podemos apelar a Él? ¿Cómo podemos accionar todo su poder en nuestra vida? Porque cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, es decir, que somos sumergidos en Cristo Jesús, somos llenos y sellados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede con nuestra vida? ¿Cómo nosotros poder estar en contacto constante con el Espíritu Santo? Y me gusta mucho comenzar este tema el día de hoy
con lo que el Señor nos da en Juan Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. El Señor Jesús declaró y declara: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Esa qué versión es? Esta es la versión Nueva Nueva Traducción Traducción Viviente. Por favor, lee los 2 versículos ahí En la Reina Valera dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tremendo que dice que el mundo no lo recibe porque no lo ve. Se cumple otro versículo: andamos por fe y no por vista. Y que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo una persona no puede entender las cosas de Dios, que es otra cosa que también, otro tema que citamos. Entonces qué bonito que a medida que vamos desarrollando el tema, usted vaya tomando nota allí de cada uno de los versículos y los estudie y profundice en ellos para que se dé cuenta de que el Espíritu Santo es esencial para que nosotros podamos predicar la palabra, evangelizar, y allí se cumpla lo que dice, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando predicamos con amor, el juicio de Dios es revelado por el Espíritu Santo, no para que la gente huya de Dios, sino para que se quiera convertir. Y en este pasaje, cuando el Señor Jesús declara: yo voy a pedirle al Padre para que envíe otro consolador, está haciendo referencia a un alentador, a un consejero, que en griego es paracleto, que creo que el pastor ya también nos había enseñado. No, esa palabra como tal la mencioné, pero no la... Paracleto. Paracleto es una palabra griega que hace referencia a un ayudador. ¿Sí? Entonces fíjense que el amigo que el Señor Jesús nos envió no es para que nos mire y nos esté ahí criticando y cayó, no cayó, la embarró, habló, no habló, no. La palabra de Dios muestra que ese amigo tiene emociones, tiene también sentimientos, él también se entristece, le podemos hacer sentir mal, también se siente gozoso, y es a través del Espíritu Santo que empezamos nosotros a fluir en muchas áreas y en el fruto del Espíritu Santo. Pero bueno, vuelvo y digo, estamos anunciando cositas para unir que poco a poco vamos a ir desarrollando. Ahora, como paracleto es una palabra en griego, ¿cómo hacía alusión gráfica y visualmente? En esa época las personas, bueno, y antes de esa época, las personas que se lastimaban un pie o tenían algún dolor en el pie, podían acceder a alguien que era el paracleto. ¿Y que era el paracleto? Era como la persona bastón, más o menos. Le ayudaba. Como una muleta. Le decían: vamos por acá y con el pie. Y ahí medio, no, con el pie iban, claro. Pero. ¿Qué se lo ahorita lo pone, no, obviamente iban los dos. El que iba enfermito del pie y el paracleto o el ayudador. Sí. O que hacía estilo muleta. Entonces le ayudaba a caminar de un trayecto a otro para llegar en lo más posible seguro, menos lastimado, y evitar que en el proceso se lastimara. Imagine usted cuando Jesús dice que Él es nuestro paracleto. Nos ayuda a trascender en este mundo. Somos peregrinos. Él sabe que usted y yo fallamos y podemos caer en tentación o podemos fallarle en algún momento, pero Él está para qué. Mire esto. Cuando está la tentación ahí, Él hace todo lo posible con el brazo para que usted y yo no caigamos. Amén. Otra cosa es que nos soltemos para caer. Porque si algo debemos entender es que el paracleto respetaba la voluntad de la persona que estaba ayudando. Amén. No lo obligaba a: no se caiga, venga para acá, y no, suélteme, no. Y hay gente que el Espíritu de Dios está diciendo: venga, yo estoy aquí para ayudarle, pero que hacen algunos: no, suélteme que yo quiero pecar, yo quiero hacer esto, yo quiero fluir en las horas de la carne, a mí me gusta el mundo. El paracleto está para ayudarnos en este transitar también de esta vida. Somos, reitero, peregrinos. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios, sosteniéndonos todos los días. Imaginen ustedes eso, qué bendición. Nunca nos dejará solos, nunca nos suelta. Así es, qué hermoso es esto. Porque allí, una vez más, confirmamos a través de este ejemplo que Él está ahí para ayudarnos. No para caernos encima, no para juzgarnos, no para criticarnos. El papel del Espíritu Santo no es ejercer juicio ni condenación, sino ayuda.
ayuda y dirección a aquel que lo busca. Porque si yo no busco al Espíritu Santo que está en mí, no le digo a Él que me guíe, que me ayude, que me enseñe, pues difícilmente Él lo va a hacer. Y qué hermoso entonces como el Señor empieza este versículo y dice, ¿para qué les enviará ese Consolador? Para que les enseñe, para que les guíe, para que les ayude, ¿sí? Porque el Señor Jesús sabía claramente que cuando Él se fuera, y Él lo decía, Señor, o sea, en cierta manera Él tenía como esa cosita ahí en su corazón, yo me voy, y yo no te pido, Señor, que los quites del mundo, pero sí que los guardes. ¿Por qué? Porque van a estar vulnerables. Por eso el Señor fue tan insistente en dedicarse mañana, tarde y noche a formar a esos discípulos para luego soltarlos. Pero Él sabía que solitos no iban a poder. Ellos necesitaban al Espíritu Santo tanto como Jesús lo necesitó para desarrollar su ministerio. Así es. Entonces, si el Señor Jesús dependió del Espíritu Santo, cuanto más nosotros debemos buscar a ese precioso amigo que no falla. Entonces, hoy queremos hablarles acerca de estas 3 características, que enseña, guía y consuela. Ahora, ¿qué enseña? Ajá. Esto es vital, esto es muy importante ¿Qué y yo quiero... el Espíritu Santo? Exactamente, porque uno puede decir, ay, no, es que hemos escuchado, ay, Señor, y hoy vamos a seguir matando vacas sagradas. Gente que a veces tiene sueños, ¿cierto? Que el Señor les habla mucho por sueños. Ese tema para mí es muy delicado y creo que realmente un sueño que no esté a la luz de la palabra, no puedo decir que sea un sueño de Dios. Y quiero hoy afirmarlo, y no lo digo yo, para mí es clarísimo que Dios no va a traer una revelación nueva. Ojo con esto, familia, iglesia, amigos que nos están oyendo. Dios ya no va a traer una revelación nueva, la revelación ya está, y está en la Biblia. Y lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar es lo que está escrito. Fuera de eso, nada. No podemos decir, no, es que ahora el Señor me mostró como los cuentos chinos esos de creciendo. ¿Cómo es que se llama? Ay. Que ahora Melquisedec no sé qué cosas. Públicamente lo decimos, Creciendo en Gracia tiene una doctrina donde dice que supuestamente Jesús se le apareció a un hombre que ya murió, que era el fundador de esta secta, Creciendo en Gracia, y entonces él le decía que ahora él iba a ser Jesús. Entonces a él le decían Hijo de Dios, se llamaba, bueno, Hijo de Dios está en la Biblia, pero él se hacía llamar a sí mismo Jesús, que él era Jesús reencarnado. Ahora muere y dice la señora que está al frente ahora de esta secta, que ya murió el esposo de ella. Y que vino una nueva revelación. Sí, que se le apareció una nueva revelación que ahora ya es no sé quién, Melquisedec. O sea, es Dios versión mujer. Así que ya es Dios versión mujer, que Jesús versión mujer, que porque nunca se ha hablado de la parte femenina de Jesús, entonces no diciendo que Jesús era raro. No, sino el hecho de la otra parte de Jesús, la femenina, que entonces que ella ahora, dice ella que en un sueño Jesús le dijo que ella iba a ser, es que no me acuerdo el nombre de ella, Melquisedec, que ella es Jesús versión mujer. Imagínese usted semejante barbaridad, entonces, porque recibe un sueño y que la Biblia no le enseña porque la gente no ha sido revelada esta verdad. Digo, ¿de dónde? Entonces aquí, qué bendición esto pasó, porque hoy el Señor nos va a llevar a entender que si no está en la Biblia, no es de Dios. Así de simple. O sea, yo no creo que Dios Padre se haya tomado el trabajo de cuidar durante tantos siglos sus escrituras para decir, ay, sí, se me olvidó sacarles esta nueva. No, nosotros no podemos decir ahora, que el Señor hace después eso. hablaremos, cuando hablemos de los dones, personas que dicen, pastor, pero yo tuve un sueño donde Dios me mostró esto o esa situación, que son cosas muy diferentes a la doctrina y a cosas que se le añadan a la palabra. Por eso yo hablaba de que sí. Yo no es que dude de los sueños, porque la Biblia habla y en Joel el Señor declara es una promesa, que es una profecía maravillosa de que habrán sueños, visiones. Y ¿cierto? todo por el Espíritu de Dios que vendría. Exacto, pero esto es como un direccionamiento del Espíritu de Dios para un tiempo actual frente a ciertas circunstancias. Pero no es que vaya a venir un sueño de una revelación, otro Apocalipsis, mejor dicho. No va a haber otro Juan con Apocalipsis. No va a haber eso. O como enseñan los mormones, tengo que decirlo, ¿cierto? Ellos dicen que al fundador, a Smith, se llamaba el fundador de los mormones, se le apareció el ángel Moroni. Y entonces le dijo, le traigo de parte de Dios el segundo tomo de la Biblia. Lo que no escribieron los demás, ahora viene el segundo tomo. Cosa que también aún en la Iglesia Católica se ha fomentado. Sí.
porque el Papa dijo que habían cosas que estaban anticuadas, Uy, sí, sí. que Qué ya pena no decirlo. debía hacerse uso de ciertos temas de la Biblia. Esto es un pecado gravísimo, porque Dios no se equivoca. Todo lo que está en la palabra de Dios ha sido plasmado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios a través de diferentes personas en diferentes épocas y lugares, eso ya lo hemos hablado, pero con el propósito de que su mensaje permanezca para siempre, y el mensaje es Cristo Jesús. Como Por lo eso hemos usted que hablado desde un de principio. repente lo vio y perdió la plática con el Código Da Vinci, también enseñando que Jesús se casó con María Magdalena, que Entonces, que tuvieron el Espíritu Santo les va a descendencia. revelar. No, Sí, y entonces que la descendencia escondía a Jesús, que no sé dónde viven, que lo más que la Biblia no lo menciona, que por guardar, no es cierto. Todas las cosas que están fuera de la Biblia, de la doctrina específicamente, que apuntan a dañar y a desviar el corazón del hombre de Dios, no hay que seguirlas. Por eso, así es. por eso entonces Timoteo le decía, Pablo le decía a Timoteo ahí donde al principio que estamos transmitiendo, le decía, pilas mi hijo, ¿por qué? Porque habrán falsas doctrinas, maestros. falsos maestros, Se habrán levantarán. fábulas de viejas son ¿Y de dónde señoras. se levantan? De la misma iglesia. Sí, y dice que Entonces, dentro de ellos Dios, había guárdanos. gente que ya estaba enseñando que la resurrección de Cristo, los muertos ya ha sucedido, que ellos se han quedado. Muy dicho, es una es un fortalecimiento para Timoteo, pero también un cuidado, porque inclusive Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Así es. Tremendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces, La necesidad del Espíritu Santo de Dios. ¿y qué sucede con lo que está diciendo Pablo y el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Entonces nos va a enseñar o nos va a aclarar todas las enseñanzas que Jesucristo nos entregó. Es decir, que Él nos va a dar un entendimiento adicional para profundizar en esa revelación. ¿Se ha visto usted personas que pueden leer un pasaje y de pronto no entienden nada? Y dicen, no, sí está bonito, pero de ahí no pasa. Pero puede venir otra persona que lo está leyendo más, que ha profundizado, que el Espíritu Santo está en más comunión con el Espíritu Santo y le dice, mire, lo que el Señor le está diciendo es esto y esto y esto. Y dice, ¡oh! Yo no lo había visto así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que nos da la revelación. De ahí la importancia de tener gran diferencia entre lo que es conocer y estudiar, que es bueno, pero la verdad, el conocimiento en exceso lo que puede hacer es terminar matando el espíritu, Y envanecer, porque entra el linchar. razonamiento. La Biblia de Dios no se hizo para ser razonada. O sea, obviamente Dios es un Dios con raciocinio, razonable, y podemos entenderlo porque así la palabra nos guía, que nosotros podemos entender a Dios. Pero si nosotros nos pasamos razonando o queriendo entender cada palabra, por eso podemos salirnos de contexto e impedir la obra reveladora del Espíritu Santo de Dios. Así es. Entonces, muy importante entender, el Espíritu Santo nos va a enseñar los conceptos que vienen por Jesucristo. No son conceptos enteramente nuevos, que no tengan ningún tipo de relación con la enseñanza de Jesús. Siempre van a ir anclados a la enseñanza de Cristo Jesús. Nos Así va es. a ampliar el entendimiento, nos va a capacitar para seguir avanzando, para seguir creyendo, para seguir madurando. Entonces leamos allí, pastor. Lo que dice Juan, mire lo que dice Juan 16:13. Jesús Amén. dice esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea que hay un espíritu de mentira y de engaño. Así es. Ojo con eso. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él Él os enseñará. guiará. Los guiará toda la... Mire que la palabra guiar no es obligar. Sí, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará Claro. todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Excelente, así es. Entonces, Entendemos que el Espíritu Santo, ¿qué nos va a enseñar? Lo que Jesús nos ha dado a través de su palabra. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos va a revelar más las cosas, nos va a dar un entendimiento más amplio para poder aplicarlas en nuestra vida. Ya no va a ser algo de que, ay, yo leí, ahora cómo lo aplico en mi vida. Espíritu Santo, dime cómo esta palabra se aplica a mi vida. y Jesús cuando iniciamos con el versículo donde Él está orando en Juan 14:16, que dice, yo rogaré al Padre Y Él os por dará otro consolador, o sea que Jesús ya es consolador. Hay otro, ¿cierto? Que ya tú Amén. lo acabas de decir, ya está para todos. Dice el versículo 26 de Juan 14, más el consolador, el cual ese de oro que ya está entre nosotros, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es lo que Él dice, Él va a recordar lo que yo les he enseñado, lo que yo les he dicho. Amén, amén. Así es. Entonces no podemos atribuirle al Espíritu Santo enseñanzas extrañas.
Yo sé que a veces en el proceso de querer amar y servir al Señor, hay especialmente mujeres, porque lo he visto más en mujeres infortunadamente, que se meten tanto en la atmósfera de la oración y aún de la guerra espiritual y pelean con el diablo en la noche, en la mañana, en la tarde y vienen en la batalla peleando con Satanás a toda hora, como si eso fuera el propósito de Dios para nuestra vida, y han recibido enseñanzas completamente fuera de contexto a la Biblia y las aplican. Cuidado con eso. Todo lo que usted crea que es una revelación, lo tiene que poner y cernir a la luz de la palabra. Si no es a la luz de la palabra, no es. Le voy a dar un ejemplo. Una vez en una iglesia, un profeta, no quiero juzgar al profeta porque la palabra dice juzguen la profecía y no al profeta, pero ese profeta un día, en una administración, habían dos parejas, estaban ahí orando, no estaban tomados de la mano, no, pero él creyó que porque esta mujer estaba para el lado de este hombre, Dios me dice, el Espíritu me muestra que ustedes deben casarse. ¿Cómo? Si ella estaba casada con él y él con ella. Pero ellos no fueron a la Biblia, no cirnieron eso, no lo pesaron a la luz de la palabra, no le preguntaron realmente al Espíritu Santo si eso era verdad o no, y tomaron la decisión de separarse y es que casarse. Y los dos hogares se dañaron, se destruyeron. Sí. Y al poco tiempo, pues el nuevo hogar que formaron, según el Espíritu Santo, se destruyó. ¿Cómo le podemos atribuir a Dios una respuesta de yo oré para ver si ese hombre me convenía o no? Y ya eran casados y el hombre se fue y le está pasando algo malo y sí, eso era de Dios y Dios lo está castigando. ¿Cuándo? O sea, ¿por qué hacemos cosas como esas si el Espíritu Santo no está ahí? Entonces tenemos que buscar al Espíritu Santo para que nos enseñe. Pablo desarrolló toda la teología de Jesús. Amén. Y está en las cartas de Pablo, también Pedro y Juan y Judas. Judas, sí. Y bueno, Apocalipsis, que es la revelación del tiempo por venir. Aún allí el Espíritu Santo nos sigue enseñando. Claro que sí. Porque tú acabas de decir, personas que dicen, no, es que yo sé que esta persona, yo sé que no es tan cristiana, pero yo sé que sí. Y cuando llegue allá y cuando esté en el altar y cuando hacemos lo cambio. Alguien me decía, pues yo le oraba a Dios y hasta aquí no ha pasado nada, al contrario, es tan linda esa persona, se porta tan linda conmigo esa persona, de hecho me trata lo mejor que me ha pasado en la vida. Le dije, sí, pero ¿qué dice la Escritura? Cuando uno le muestra la Escritura, se pueden evangelizar con uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dice, yo le he dicho, pero entonces dígale, déjese usar para yo volver a recordar que no es un yugo desigual con los incrédulos. Ay. Pero entonces, como está comprometida las emociones, lo espiritual pasa a ser segundo o tercer plano. Y prima, entonces cuando viene el matrimonio, cuando pasa algo feo, ¿a quién le echa la culpa? Después del pastor, a Dios. Este ejemplo que acabas de dar es muy importante, porque el único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. El único que trae transformación, porque Él es el único que enseña, el único que guía, el único que revela y el único que regenera. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay una regeneración, es un cambio de naturaleza. Y esa la produce el Espíritu Santo. Por eso Él es nuestro ayudador. Y a medida que nosotros nos aferramos al Espíritu Santo y entramos en esa comunión con el Espíritu Santo es el que nos ayuda a crecer en Cristo Jesús. Así a ser sensibles a la palabra, a ser sensibles a la voluntad de Dios. Él nos enseña la voluntad del Padre. Él nos enseña cómo debemos actuar frente a todas las circunstancias. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos enseña. Pero si no tenemos relación con el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos atribuirle a Dios, que es la voluntad de Dios, que nos unamos en yugo desigual? Uh-huh. Si nosotros, siendo cristianos, convertidos, bautizados, cuando nos casamos, yo tenía la idea pésima, cuando nos casemos yo lo cambio. Imagínense. Porque yo veía algunas cosas en mi esposo como jóvenes que a mí no me parecían, en su temperamento, en su carácter, en su forma de desarrollar su trabajo. Entonces yo decía, no, cuando nos casemos yo lo cambio. Y siendo cristianos, yo me casé con esa idea errada y por eso cometí tantos errores con mi esposo y fui tan atrevida con mi esposo y a eso que él conocía al Señor. Y no funcionó. No, bueno, el Señor, ella es una idónea.
Como No es que no hayas sí hemos cambiado, no cambiado. funcionó. ¿En qué sentido? ¿En qué? Sí hemos cambiado. Corten, volvamos a comenzar. No, Uno, no me estoy estoy diciendo molestando, que no haya molestando. cambiado, sino Me va que la molestando. forma en que yo lo iba a hacer no funcionó. O sea, la manera Yo humana. tuve que apelar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo creo que mi esposo está haciendo esto de manera equivocada, sea por desconocimiento, falta de seguimiento, lo que sea, muéstrale tú. Y fue donde le dimos cabida al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a redarguirle a él y a mí también, porque yo quién era para estar allá criticando a mi marido. Entonces, fíjese que a veces, si teniendo el Espíritu Santo cometí yo esos errores y los doy como ejemplo, ¿cuántas cosas terribles pueden pasar con una idea equivocada de decir, no, cuando yo me case, yo lo convierto al Señor? Mujeres, ustedes que andan en una relación desigual, sean sinceras con ustedes mismos, vayan a la palabra y pídanle al Espíritu Santo que se involucre en esa relación y les muestre si realmente este hombre está con ustedes porque las ama, porque realmente quiere una vida con ustedes, o aparentan seguir a Jesús porque quieren casarse con ustedes, pero no realmente están conociendo a Jesús, porque es que eso es terrible. Sí, hay casos donde el hombre dice, no, sí, yo hago todo lo que tú quieras, con tal de que se casen. Pero tenemos un ejemplo. ¿Te acuerdas de un testimonio de una amiga que durante años ella se aguantó ese noviazgo y él iba a la iglesia con ella? Ajá, Y sí, yo voy, nos vamos a... sí. Mire, al otro día de haberse casado, salió lo que era el verdadero hombre. Olvídese, usted no me vuelve por allá, a mí no me obligue, yo ya cumplí, todo. Yo ya hice lo que usted quería, ahora el matrimonio es como yo quiera. Hasta el día de hoy, ese hombre no se ha convertido y son como 30 años de matrimonio. 30 años. Terrible. Entonces, que no le pase a usted. Ahora, la pregunta aquí es, somos más bien, nos involucramos, somos de espíritu enseñable, porque el Espíritu Santo nos enseña. Ahora, somos de espíritu enseñable. ¿Cómo sé yo que soy de espíritu enseñable? Cuando acato mis autoridades puestas de parte de Dios en este ámbito que estamos hablando espiritual. Uno tiene sus ideas preconcebidas, enseñadas por lo que la experiencia nos ha dicho. Pero cuando venimos a la palabra es muy diferente. Mire que en 1 Corintios 1, dice, 1 Corintios 2, mire lo que dice 1 Corintios 2. Sin embargo, el versículo 6 dice, Pablo hablando dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, hay una enseñanza del mundo, ¿cierto? Y hay quienes aprenden de esa manera. Todos salimos de ahí, todos venimos con lo que nos enseñó aquel, lo que dijo el otro y tal. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, hablamos de una sabiduría que no está en el mundo porque lo acabamos de ver. El mundo no recibe el Espíritu Santo de Dios porque no lo ve. No pueden recibirlo. Entonces ya cuando usted le habla a alguien de Cristo le parece como locura. Como, oiga, lo dañaron, pobrecito. Porque es sabiduría que es para los que alcanzan madurez y sabiduría no de este siglo, es decir, no del mundo. Y mire lo que dice Pablo, que es tremendo. Allí en el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahí está hablando de Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Pero era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario? Claro que sí. ¿Porque la sabiduría del mundo no la entendió? Porque está en tinieblas, oscuridad, está enceguecido y porque no quiere nada de la luz. Pero mire esto tremendo. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y tenga esto acá. El versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. O sea, ya el Espíritu del mundo nos controlaba sin el Señor. Ahora en Cristo, el bautismo en Cristo, recuerda el bautismo en Cristo que es que yo recibo la vida de Jesús, es decir, yo vengo a Él porque Él me ama, porque Él fue a la cruz. El bautismo en Cristo es... Lindo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente. Eso, es que ahí es cuando Jesús es mi único y suficiente Salvador. Ahora yo recibo el Espíritu de Dios. Y Pablo está diciendo en 1 Corintios 2, 12, nosotros ya no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Mira acá, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta es, ¿tenemos un espíritu enseñable para saber qué me ha concedido?
Además de la salvación, que es lo primario y Es lo que más a veces importante. pienso yo que tenemos un espíritu selectivo. Entonces, si es algo que me conviene, ahí sí me dispongo. Si es algo que necesito, pero si es algo que Dios me quiere cambiar a mí o transformar, ahí sí como que hay una resistencia. Sí. Y empieza uno a presentar sus argumentos para impedir la obra del Espíritu Es que la Santo. experiencia, es que yo estudié, es que a mí me dijeron, es que el psicólogo, Aquí es bueno, clave. es que el estudioso de tal materia dijo tal cosa. Exacto. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Aquí es clave esto porque la vida en Cristo no se puede llevar a nuestra manera. La vida en Cristo tiene que llevarse a la manera de Cristo, porque es en Cristo. Nacemos de nuevo para vivir en Cristo. No nacemos de nuevo para vivir en Janet o en Wilma. Nacemos de nuevo para vivir en Cristo. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos va a enseñar cómo vivir esa vida en Cristo. Él nos va a capacitar para madurar, pero nos va a dar a medida que nosotros crecemos. Entonces, por eso, cuando leamos la palabra esposo, creo que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Sí, aquí dice. ¿Qué dice? Dice Pablo, entonces, porque sigue lo que venimos hablando, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Todavía. Y Hebreos 5, 11, 14. ¿Qué está diciendo ahí? Aquí dice esto. Nosotros determinamos el crecimiento de nuestra vida espiritual. Grábese eso bien. Usted decide cuánto tiempo va a demorar en crecer. Usted decide cómo crecer. Eso no es como el que lo hacemos una comparación al cuerpo, ¿cierto? Porque aún mismo Pablo usa el cuerpo para enseñarnos que éramos bebés, que éramos niños, que éramos Pero realmente nuestro crecimiento espiritual no es limitado al cuerpo. Es decir, que yo no crezco hasta que no me crezca la pierna. No. Aquí nosotros crecemos porque es una decisión que va acompañada de la relación con el Espíritu Santo. Entonces, una persona que no quiere crecer, sino que está cómoda, ya vengo a la iglesia, me gusta que me den canciones bonitas, hoy cantaron como feo, ¿cierto? Hoy el pastor predicó bonito. Entonces, esa gente que está así como comodita, literalmente no va a esforzarse por crecer. Y Pablo le estaba hablando a una iglesia bajo un contexto social bastante fuerte, que estaba estancada en ciertos comportamientos y le decía, venga, todavía me toca darle leche, como los bebés, todavía, mijito, usted todavía no quiere comer cosas sólidas. Ahora, todos tenemos una etapa de bebés. En el espíritu, todos tenemos una etapa donde estamos aprendiendo, donde, ¡ay! Eso era así, ¡ah! María no es la esposa de Jesús, no, la esposa de Dios, no, es la iglesia. Bueno, o sea, tantas verdades que empiezan a revelarse a través de la palabra que uno como que, wow, sí, es tremendo. Como los niños vivimos asombrados, claro, estamos en etapas. Pero nosotros a medida que vamos estudiando y permitimos al Espíritu Santo que nos revele, ¿qué va a suceder? Pues crecemos y crecemos. Por eso necesitamos leer la palabra del Señor todos los días. Alguien que está creciendo de espíritu enseñable se rinde ante Dios leyendo las escrituras todos los días y allí. Y cuando escucha la predicación, como esta noche, una enseñanza, allí, usted que está en su casa, y algo le ha ministrado esta noche lo que nos ha estado hablando, usted dice, uy, wow, necesito tomar una decisión, o bueno, Señor, gracias porque me has enseñado antes, voy por el camino correcto, pero todavía tengo que afirmar esto, afinar tal situación. Por eso Hebreos 5, 11 y 12 dice lo siguiente, ¿cierto? 11 al 12 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tremendo. Entonces fíjense que el Espíritu Santo nos enseña, ¿y qué pasa? El Espíritu Santo mismo nos ayuda a crecer, pero a medida que nosotros nos disponemos. Entonces en esta enseñanza hay 3 cositas más que vamos a tocar así ya de una manera muy superficial, porque van ligadas a la enseñanza. ¿Tenemos el tiempo? No. Ya el tiempo, nos están diciendo aquí el webmaster, terminado. ¿Sí? Pero sería una bendición poder tocar estos puntos también de esta manera, profundos para la próxima vez. Ok, bueno, entonces y que las personas, ¿cuál va a ser la tarea? Tengo espíritu enseñable, soy amigo del Espíritu Santo de Dios realmente, todo inicia allí. Estoy dispuesto a sentarme en el aula del Señor para que Él me muestre, me enseñe y me guíe. Ahora, ¿qué enseñanzas realmente nosotros estamos recibiendo? ¿Las enseñanzas que usted recibe realmente vienen del Espíritu Santo? ¿Van acorde a lo que Jesucristo enseñó?
o están salidas de contexto, o están o vinieron por una supuestamente revelación extraordinaria. Yo sé que nosotros podemos hacer estudios de la palabra, pero eso no significa que nosotros tengamos una revelación distinta a lo que ya está escrito y lo que ya Jesús nos ha entregado. Por ejemplo, aquí otro ejemplo. De Creciendo en Gracia enseñaba que Satán ya estaba muerto y que el infierno como tal no existía literalmente, y que Satán ya estaba muerto. Entonces, que cuál condenación, que la condenación era aquí en la tierra no disfrutar las bendiciones del Señor. Y que él decía, y nosotros somos salvos, siempre salvos, hagamos lo que hagamos, no vamos a perder la salvación. Es decir, usted puede venir a la iglesia, recibirme a mí como su Señor y andar en la sinvergüencería, porque incluso yo me acuerdo tanto que cuando estaba haciendo teología, estamos estudiando sectas, que hoy se llama esa materia religiones contemporáneas. En esa época nos pidieron que fuéramos a ciertos lugares para mirar el comportamiento espiritual de las personas en esas sectas o filosofías, y yo escogí Creciendo en Gracia. Y yo fui allá, y yo me acuerdo de ese día que fui, lo he dicho antes en otras transmisiones, que me sorprendió mucho ver que él predica primero que todo a través de un televisor, porque él estaba en otro país. Entonces la pantalla estaba allí. Y ¿saben? Y él dice que el copastor de esa iglesia aquí en Bogotá le dijo, ¿ustedes de dónde vienen? No, somos de tal, nos invitó tal. Ah, bienvenido. ¿Usted quién es? No, yo soy la esposa de él. Y usted, no, yo soy la amante. Pero nos gustó mucho que Jesús hombre, se llamaba José Luis de Jesús Miranda, dijo que si usted conoció a Cristo teniendo dos mujeres, quédese como está. Que así Dios lo ama y así los tres para el cielo contentos. Entonces dijo, le presento a mi esposa y aquí está mi amante. Y estamos felices, ya es una amiga, ya entonces, se llaman. ¿qué está pasando ahí? Que hay una verdad enseñada por Cristo Jesús, desarrollada a través de Pablo, que dice, si tú eres esclavo, si tú eres libre, ¿cómo estás? Quédate así. Pero no está haciendo referencia a eso, a una condición de pecado. Entonces fíjense que cuando uno quiere sacar las cosas de contexto sin la dirección del Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad que ya nos ha sido entregada en la palabra, pues es donde vienen todas estas clases de herejías y de mentiras que el pastor nos está dando ejemplo. Sí, nos está diciendo que sucedían allá. Entonces es importante que podamos entonces aprovechar esta semanita y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas hemos nosotros aceptado como ciertas que no son ciertas. ¿Qué enseñanzas, cierto? Ok, incluso la ha bajado al nivel del mundo. El mundo enseña esto, mi experiencia, mis estudios dicen esto, entonces yo bajo mi palabra para que la palabra se acomode a lo que yo creo que tiene que ser. Eso también hay que verlo. Y qué bueno que usted le diga, bueno, ¿y si tengo un espíritu enseñable o no lo tengo? Porque eso es esencial en la vida del creyente. Entonces, a leer la Biblia, lea más la Escritura, Amén. Léalas. No las entiendo al principio, sígala leyendo. Espíritu Santo. Sí, Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame, Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales para que yo pueda entender lo que la palabra me quiere hablar. Ahí es donde viene el Espíritu Santo. Esto no es de que entre más la lea más, no. O sea, obviamente vamos a ejercitarnos, pero es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar, a entender y a ampliar la revelación que Cristo Jesús ya nos entregó en la palabra escrita. Y yo termino diciendo lo siguiente. Así que cuando usted, aquí de parte de la iglesia, vaya a estudiar teología, obviamente con el aval del ministerio, nosotros como pastores, por lo menos usted ya ha podido leer la Biblia unas 2 veces. Por lo menos. Para que cuando llegue a clases, y no hablo de la clase de historia, de hebreo, arameo que puedan dictar, sino esas clases teológicas, usted no diga, wow. Qué remita. Sí. Cuando siempre están explicando la Biblia y hay cosas que como no se han leído, descrestan. Y por ello, pues, a veces pensamos. Comemos entero. 1 y 2, en la iglesia a mí no me enseñan nada. No. Sí. Bueno, eso, obviamente, pero también pienso yo que es más el tema de comer entero, porque una persona que está en esa actitud, muy seguramente ya la ha recibido y la ha pasado de largo la enseñanza, pero cuando se le enseña en un aula, muy seguramente diga, ¡oh, wow, qué sorpresa, qué maravilloso! Pero venga, si usted hubiera puesto atención a las enseñanzas de su iglesia, o hubiese puesto atención a la palabra que con constancia usted lee, el Espíritu Santo ya le hubiera revelado
estas grandes verdades. Y no estamos denigrando el estudio porque pues obviamente también estudio teología, actualmente del Ministerio de Personas estudiando teología, pero lo importante es que el Espíritu de Dios, la comunión primeramente con Él, lo lleva usted a leer este libro y no a enseñarlo solamente en un aula, ¿amén? Amén. Porque esto no es conocimiento, eso es revelación de espíritu. Y Así cuando la es. leemos con el Espíritu de Dios, Él me habla a mí y yo empiezo a ser transformado primero aquí adentro. Primero yo. Espíritu enseñable, soy yo. Y no es de que muestra que le predico, que le digo a esta esto señora. está buenísimo a ver, para que decírselo a fulano. mi suegra me sacó el imagen con qué le salgo. A ver, No. a ver, ¿dónde está? ¿Cuál es la caldera que le toca a mi suegra? ¿Qué le va a decir? No, no se trata de eso. Se trata de que Dios me ministra a mí, me habla a mí. Un chiste para las suegras que ya hace rato no escuchábamos en el... No, yo amo a mi suegra. Bueno, iglesia y hermanos y amigos que nos conectaron esta noche, qué bueno, el tema está muy interesante. De 8 días, por favor, no deje de conectarse para que estemos recibiendo la palabra del Señor a través de esta red de vida online. Y adelantamos los temas de la próxima semana de una vez, es que ya están escritos. El Espíritu Santo nos guía, nos aconseja, el Espíritu Santo nos consuela. Entonces, hoy hablamos de que nos enseña. Enseña. La otra semana. Pero esa enseñanza va direccionada a esas 3 áreas Así que es. las vamos a desarrollar. Guía, aconseja y consuela. ¿Cómo es? ¿Lo puedo vivir? ¿Es para esos tiempos? Claro que sí, pero en 8 días lo vamos a ver. Amén. Amén. Oremos entonces para quedar despedidos. Nos alegra mucho que hayamos estado en su casa a través de este medio y con la palabra de Dios para crecimiento. Padre, te damos gracias por te esta damos, noche en el y nombre este de Jesús, tiempo de palabra. por Qué este bendición tiempo, poder dedicar, Señor. Señor, no solamente porque nosotros lo hacemos, sino porque es el Espíritu de Dios incluso que nos colocó el querer como el hacer para que estemos conectados. Padre, nuestra vida es tuya, el tiempo es tuyo y tenemos que aprovecharlo bien en todos nuestros días. Y este tiempo, esta hora que estemos conectados, es una hora de bendición y de victoria, de aprovechamiento. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por nuestros amigos que se conectan. Gracias te damos por Fernando en Uruguay, por nuestros hermanos de España, allí en Mallorca, de España, Señor. Gracias por aquellos que se conectan en otros lugares de Colombia, porque tu palabra es viva y eficaz y trae sanidad, santidad, revelación, trae dirección, trae victoria, Padre. Muchas gracias. Hoy quedamos en tus manos, declaramos un sueño restaurador, recuperador, para mañana vivir un día en plenitud, Dios. Te doy muchas gracias. Y de 8 días estaremos una vez más en este lugar conectados para seguir recibiendo de ti estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Y amén. Bueno, de 8 días, recuerden que mañana a las 6 de la mañana, 6 a 7, oración aposento. Lo espero. Sigamos orando, creyendo, lea las escrituras. Pero en 8 días lo esperamos justamente en este mismo canal, a esta misma hora, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Y recuerda de lo que somos de Cristo, Y somos altar de Dios. Feliz noche, bendiciones, que descansen. Y a tomarse el cafecito que dejó por allá. Bendiciones. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.